Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con la segunda parte de este panel, con nosotros Emilia Schneider. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien, ¿cómo están? Un poco conmocionada, bastante conmocionada con todo lo que ha pasado, pero un gusto estar con ustedes. De eso vamos a conversar en un ratito más. Sí. Y también con Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo está, Felipe? Hola, Fernando, Emilia, buenos días. Bueno, las noticias están todavía en el aire. Fue removido el general director de Carabineros, Mario Rosas, asume el general Ricardo Yáñez. No sabemos exactamente cuáles son las ondas sísmicas de esta situación al interior de Carabineros. Me imagino que la situación debe estar bastante alborotada y hay que recordar que esto se genera después de disparar Carabineros contra unos muchachos del Sename en Talcahuano. Algo que, por lo menos en las declaraciones oficiales de Carabineros, no se justificaron en ningún momento dado como algo que era lo que correspondía hacer, y por lo tanto se abrió el paso a lo que está ocurriendo ahora. Ayer el presidente, según lo que trascendió, dejó de ir a una ceremonia de Carabineros después de conocer este detalle. Se dijo que eso era de alguna manera como queja. Bueno, todas esas cosas llegaron a lo que están recién pasando, y la pregunta ahora es si es que esto puede generar las condiciones para hacer lo que, cito una vez más, dijo la ministra Carla Rubilar en Tolerancia Cero hace 2 semanas, o 3 semanas, que correspondía la refundación de particularmente todo lo que tenía que ver con el trabajo de Carabineros en orden público. Si es que no es ahora, ¿cuándo? ¿Cómo lo opinan ustedes, Felipe? Sí, no, la verdad que bien, como se dice, bien desayunándome con la noticia hace un rato. Y nada, en verdad entiendo que fue fue Rosas el que presenta su renuncia después de lo que sucedió, y en el fondo yo creo que es entendible, digamos, y se veía venir después de ha sido un tiempo muy complejo el que le ha tocado al general Rosas, digamos, a cargo Carabinero. Y le han tocado bajo su mando también varias polémicas del último tiempo, pero yo creo que, o sea, y a pesar de que yo tengo todos los detalles de lo que sucedió en Talcahuano, me parece obviamente una situación muy Hay grave. un video. Y no, por eso, pero yo el video no lo he visto, la verdad. Pero obviamente por lo que he leído, por los datos que hay, en el fondo llega un minuto en el que también es entendible que la máxima autoridad presente su renuncia, digamos, y que se hagan todas las reformas que haya que hacer, digamos, ¿cierto? Y porque Carabineros se han cometido errores por parte de Carabineros. Hay que distinguir obviamente las responsabilidades individuales de cuestiones que ya son de carácter más, o sea, donde ya las autoridades tienen que empezar a hacerse cargo. Pero lo que sí también me gustaría decir es que yo no creo que las cosas se vayan a solucionar, digamos, o simplemente por renuncias, o porque se va uno o se va el otro, digamos, y que pese a la gravedad de los hechos de lo que sucedió en el sur y de otras cosas que han sucedido, me parece que acá hay que empezar a discutir de una vez también los temas de fondo y de cómo solucionamos los problemas que tenemos hoy día con la fuerza pública, digamos, que no se reducen solamente a casos en los que Carabineros puede haber cometido errores, sino que también, no son errores, son violaciones de derechos en humanos. casos,
¿Cómo no son errores? ¿O tú crees que Carabineros quiere agredir a la gente? No. Yo no te estoy diciendo que aquí no se cometen errores, pero digámoslo con todas sus letras. Una cosa es eso y otra cosa es que si no son errores, ¿qué son? No, digámoslo con todas sus letras. Son violaciones de derechos humanos. ¿O tú crees que no lo son? ¿Cómo? ¿O tú crees que no son violaciones de derechos humanos? No, porque lo que pasa, Emilia, y esto a este es el punto que voy. En el fondo, acá, cuando hay gente que nos quiere hacer, pareciera ser, digamos, hay personas que están quieren hacer creer que Carabineros es una institución que está ahí para agredir a la gente. Carabineros es una institución que yo creo que es necesaria, llámese como se llame, digamos, pero nosotros necesitamos una institución que sea la que resguarde, digamos, los derechos de las personas y resguarde la paz, digamos, y la tranquilidad y haga cumplir la ley. Y si esa institución requiere modificaciones, hagámosla y estamos abiertos a hacerla. O sea, yo al menos creo que es una cuestión que hay que discutir y una discusión que hay que dar de todas maneras. Pero en el fondo, esta idea de que en el fondo los carabineros están ahí buscando violar los derechos humanos sistemáticamente, que hay una cuestión planificada, me parece que también no tiene mucho sentido, y yo también creo que la renuncia del general Rosas es una cosa que tiene sentido por lo que ha pasado, digamos, pero me parece que también hay que reconocer todas las cosas que sí se han hecho bien, digamos, y el periodo complejo que está viviendo Chile en un montón de otras cosas, digamos, o sea, no sé, esa es mi reflexión inicial. Mira, te escucho a ti. A ver, Emilia. Sí, yo entiendo, pero a mí me parece muy sorprendente que tú señales que te desayunas con esta noticia cuando primero la salida de Rosas se viene pidiendo hace mucho tiempo. Las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son un diagnóstico antojadizo de un sector político. Hay informes internacionales que lo señalan, hay informes incluso de la casa de estudio donde yo estudio en la Universidad de Chile, una defensoría jurídica donde también se apunta a la institución de Carabineros como una institución que ha violado derechos humanos. Y esto no es una cuestión de decir como no, los Carabineros están para puro hacer daño. Esto no tiene que ver con una perspectiva antojadiza, tiene que ver con cuáles son los hechos, con cuáles han sido los hechos. Y ayer vivimos una situación dramática que genera un clima en el que, claro, Rosas tiene que renunciar para descomprimir políticamente un poco el escenario, pero esto no es una cuestión con la que nos desayunamos y no son errores individuales, aquí hay un problema estructural. Y yo creo que en lo único que estoy de acuerdo con lo que decías tú es eso, en que tenemos que intervenir Carabineros en serio, o sea, la salida de Rosas es un piso mínimo, pero muy mínimo, porque de partida se va entre arengas de Sebastián Piñera, que dice que le da toda su admiración y gratitud a un general que es responsable, como cabeza de su institución, de una dramática situación de violación de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que lo que viene ahora es, primero, que Rosas responda, incluso penalmente, por las responsabilidades que tienen en estas violaciones de derechos humanos. Eso lo evaluará un tribunal, yo no me voy a pronunciar respecto a eso, y creo que lo que viene es una intervención civil que no es un cambio de organigrama, es una intervención en serio en Carabineros, porque es una situación que, o sea, una institución que ya no da para más, y tiene que refundarse de raíz. Obviamente Chile necesita una policía, pero necesita una nueva policía cuyo centro esté exactamente en lo que tú decías, que es lo que no se cumple hoy día, que es proteger a las personas, que es respetar los derechos humanos, incluso respetar sus propios protocolos internos. No olvidemos todos los traumas oculares que hubieron, donde Carabineros no respetó ni sus propios protocolos, que eran disparar de la cintura para abajo. A mí me tocó acompañar a muchos estudiantes cuando yo fui presidenta de la FECH que habían recibido impactos de perdigones en su ojo, y esto no es una cuestión aislada. Esto no es una cuestión aislada. A mí, y perdona que lo diga con este tono, pero es que a mí me indigna la situación. Y creo que aquí hay algo en lo que vamos a tener que tener especial ojo en el mapa político, es cómo responde el ministro del Interior, que en su tiempo alcalde era bastante audaz en condenar las violaciones de derechos humanos, que en Tolerancia Cero también señaló que iba a estar muy comprometido con esto. Bueno, hasta el momento yo veo su silencio. Y ahí también tiene que responder el gobierno. O sea, ¿qué significa realmente este cambio de ministro del Interior? ¿Es una cuestión cosmética o es realmente un viraje político? Ahí yo quedo a la espera, pero creo que el silencio es complicidad con estas situaciones. Si aquí no solamente es un trabajo de Carabineros, condenar las violaciones de derechos humanos categóricamente es una cuestión que es clave para la convivencia democrática. Por eso a mí me indigna que se diga que son errores, porque no son errores solamente. Digamos, por ejemplo, hay errores cuando uno le llama a Fernando, le dice Felipe, porque se confunde. Eso es un error. No es error, más aún, es una intención manifiesta de hacer daño
cuando hay una corrupción al interior de un cuerpo, cualquiera que este sea, en una organización, para esquilmar plata de ese cuerpo. En el caso del Paco Gate no es un error, es un intento con diseño que objetivamente busca hacer daño a Carabineros, al patrimonio Carabineros y a los demás. La operación Huracán no es un error, es un diseño de intentar encubrir la verdad con una situación. Yo creo que sí hay errores que a veces se cometen, donde no está la intención de causar daño y eventualmente se puede causar daño y eso en fruto de errores. Estoy convencido de que eso también es así. Y la diferencia entre una cosa y otra es que, a ver, la suma de los errores más las cosas intencionalmente provocadas, ¿de qué te hablan? Y yo tengo la impresión que desde hace ya mucho tiempo, Felipe y Emilia, estamos hablando de un problema mayor en términos de contenido al interior de Carabineros, que lo han dicho, insisto, en un principio probablemente fueron personas de oposición. Hoy día hay un consenso amplísimo al interior de incluso Chile Vamos, de que la situación necesita un viraje de contenidos, no solamente en lo que se les enseña, sino que de contenidos en general, de contenidos serios, y que para eso probablemente la salida de Mario Rosas era fundamental. Lo dijo la propia ministra Carla Rubilar, lo han dicho otros, y desde ese punto de vista, lo que ha ocurrido hoy día, por lo menos abre una compuerta a la posibilidad de que, si es que van a haber sucesos indeseados, ojalá solamente sean errores y no sean diseñados para que eso pase como ha estado ocurriendo últimamente. A ver, sí, totalmente. Yo creo que... No, dale, Felipe, sorry. No, sí, es que yo quería decir varias cosas. Primero, Emilia, cuando digo me desayuno con la noticia, me refiero literalmente a desayuno con la noticia. O sea, me desperté y vi la noticia. Sí, no la había Sí, claro. No, sí. El problema no es el desayuno. No, en el fondo es una explicación literal. O sea, no creo que hay que interpretar más que eso. No hay eso. problema con eso. Lo segundo es que, Emilia, tú hablas de organizaciones internacionales y hablas... Ojo que las organizaciones internacionales lo que han dicho es que existieron excesos y existieron violaciones de derechos humanos en Chile, pero no han dicho que hay han negado... Yo no dije sistemática. Sí, ojo, pero es que yo creo que no tener ojo con lo que usamos, porque es que no lo dije. Me quiero intentar explayar. Es que cuando uno dice es que esto no es un error, acá hay y en el fondo habla de una sistematicidad sin usar la palabra, digamos. Entonces hay que tener ojo y hay que tener cuidado, porque en el fondo encuentro que, y lo voy a decir de esta forma, me parece que hay una posición que es muy cómoda, ¿ya? Es muy cómoda, porque en el fondo hay una posición que es muy cómoda, que es la del sector de la izquierda más, sobre todo del mundo del Frente Amplio y compañía, digamos. Cuando se dice, en el fondo se critica constantemente la institución de Carabineros, muchas veces a partir de hechos que efectivamente son graves, ¿ya? Y estamos de acuerdo en que son graves, que acá obviamente hay mínimos que compartimos y nadie quiere que estas cosas pasen. Pero me parece que es muy cómodo simplemente dedicarse a esa crítica y a pedir la cabeza, digamos, de la autoridad correspondiente, ¿cierto? Y de votar al ministro del Interior, y que se vaya Rosa, que se vaya el que venga ahora, ¿cierto? Cada vez que una de estas cosas pasen, en vez de hacerse cargo del problema de fondo. Y el problema de fondo, obviamente, tiene que ver con una reforma de Carabineros, pero no solamente eso, porque Carabineros o la policía no va a poder operar nunca si no tiene la legitimidad suficiente para operar. Y esa legitimidad se la da la autoridad política. Entonces, cuando nosotros vemos que hay solamente está la crítica constante, en el fondo, pero esa crítica al final lo que hace es mermar la capacidad de Carabineros de existir y de operar, al final nos vemos enfrascados en un círculo que no tiene salida. Entonces, obviamente hay que criticar y hay que reformar lo que hay que reformar, y hay hechos que son súper graves y lo que hay que hacerse cargo. ¿Cómo no? Obviamente estamos de acuerdo en eso, pero también debiésemos estar de acuerdo en la otra parte. Porque sacar a todos los generales y sacar a todos los ministros del Interior no va a solucionar el problema. Y recordemos que si los carabineros tuvieron que salir a la calle y se pusieron los problemas que se pusieron, fue porque había una violencia desatada también, digamos. Entonces, justamente para cumplir su labor, que lo hayan hecho en muchos casos bien, en otros casos que hayan habido
cuestiones que están investigando, cuestiones que derechamente sí fueron excesos y sí fueron incumplieron los protocolos. Bueno, esa es la labor de la justicia, como bien dijo Emilia, y por lo tanto dejemos que la justicia actúe, pero también dejemos que Carabineros actúe en los casos que tiene que actuar, porque un país sin orden, un país sin policía, o sea, un país sin policía es un país sin ley, sin orden, y un país sin ley, sin orden es un país sin paz. Y eso lo necesitamos. Entonces, hagámonos cargo de ambos lados de ambas caras del problema. Yo insisto, me parece que de simplemente limitarse a la crítica a Carabineros, que no es crítica que yo le compartimos, y a la reforma de las que hay que hacerse cargo es un lado, pero también hay que darle esas herramientas, hay que darle esa legitimidad política a Carabineros, no solamente dedicarse a encararlo, a decir que son asesinos, etcétera, sin hacerse cargo y impidiéndoles operar, digamos, en todos los casos. Ese es mi punto. Pucha, a mí me espero que podamos estar de acuerdo en ambos lados del problema, digamos, no solamente en uno de los dos. Yo estoy de acuerdo con que esto no se soluciona sacando una persona u otra o poniendo. Ahora bien, ojo cuando hablamos de esto de sacar o no un ministro del Interior, el rol fiscalizador de las autoridades, como puede ser el Congreso en caso de acusaciones constitucionales, está bien, Felipe. O sea, a mí no me hace sentido esta idea de dejar funcionar las instituciones por dejarlas funcionando, porque cuando funcionan mal también se brada esa cohesión social, esa confianza y legitimidad en las instituciones que tú dices. Hoy día la autoridad política no tiene legitimidad, las instituciones tampoco, y las violaciones a derechos humanos horadan esa confianza en las instituciones, e incluso la impunidad de que hayan personas intocables, como puede ser el general Rosa o el ministro Mañalich o un montón de otras personas, también horada la confianza en las instituciones, porque en el fondo una persona, y yo no digo que esto sea justificable, pero ¿cómo le exigimos a la ciudadanía que cumplan las leyes si vemos que los altos mandos, las autoridades de nuestro país no cumplen las normas? A eso es lo que yo voy, y por eso a mí me parece tan importante el terminar con la impunidad, y que, por ejemplo, Rosas, pero también el gobierno, respondan finalmente por las violaciones de derechos humanos que hemos visto. Y yo lo digo con dolor, a mí me duelen, no hay nada de cómodo en la crítica que yo estoy haciendo, nada de cómodo. Yo vengo de una familia que también tiene heridas por las violaciones de derechos humanos que quedaron en la impunidad, entonces te lo estoy diciendo desde ahí. Y cuando tú dices que los militares salieron a la calle para hacerse cargo de una situación que está ocurriendo, ahí tenemos una diferencia sustantiva. Yo creo que los militares no salieron a calmar nada. Yo creo que fue un error tremendo del presidente haber sacado los militares a la calle. Acrecentó la crisis social y trajo un montón de represión. Y la represión yo creo que nunca es la respuesta a las crisis sociales. Sí la democracia, sí el diálogo, sí, por ejemplo, un proceso constituyente, que como ya habíamos discutido en semanas pasadas, yo creo que es una salida a la crisis política y social que estamos viviendo. Ahora bien, respecto al debate de fondo, absolutamente de acuerdo, y es que por lo menos del sector que yo me puedo hacer cargo, que es el Frente Amplio, que organizaciones sociales, etcétera, no hemos solamente pedido la salida de Rosas. Esa es la exconcertación ayer que se sumó a este carro de pedir la salida de Rosas, pero nosotros hace mucho rato que dijimos que aquí se necesita una refundación seria de Carabineros y una intervención civil, y yo creo que no están, de la otra vereda, del gobierno, el oficialismo, no están tan dispuestos a dar esa discusión. O sea, y eso se nota en que les cueste decir que estamos frente a violaciones de derechos humanos, sean sistemáticas o no. Ese ya es otro juicio. Pero el piso mínimo para sentarnos a conversar es que lo que estamos viviendo es inaceptable, pues. Como a mí eso me parece como elementos que no podemos perder de vista en el debate. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que dar el debate de fondo, y démoslo. ¿Cuál es la nueva policía que este país necesita? Claramente no es Carabineros, y claramente no son un par de ajustes los que se necesitan, es una cuestión de fondo, de raíz. Yo tengo la impresión, Felipe y Emilia, de que aquí, y voy a usar la palabra daño, que creo que es la que corresponde. Aquí a Carabineros hace mucho tiempo que se le viene haciendo daño. Y lo peor de todo, Emilia y Felipe, es que buena parte de ese daño se produce al interior de Carabineros por Carabineros. Cuando tú tienes desfalcos reiterados, sistemáticos de miembros del alto mando contra recursos que necesita toda la institución, y eso viene de gobierno tras gobierno tras gobierno por años. Ahí hay un daño objetivo que se le hace primero que nada a la propia institución.
Entonces, eso que es una cosa que tú lo puedes conversar con un carabinero sentado tomando un café, te va a salir el tema de inmediato. Y si que a eso tú le agregas problemas, si tú quieres, en el tratamiento del orden público, y encima tú tienes a un país que está en un grado de polarización, o por lo menos en un grado de emoción muy fuerte, donde hay gente que cree que no se puede ceder en siempre decir que Carabineros es la raja. No se puede ceder en decir que siempre Carabineros es imprescindible y necesario, porque el momento que tú cedes en eso y el momento que tú dices de que algo está pasando que es anómalo, entonces te quedas en un mare magnum de duda y de cosas. Por eso yo valoro lo que dijo la ministra Rubilar en Tolerancia Cero, cuando ella dijo de que era necesario refundar, y usó ella esa palabra, refundar Carabineros en términos de orden público, abrió una puerta que estaba cerrada dentro del oficialismo, donde siempre se tiene que decir primero que esto es fantástico y que son solamente errores o excesos. El mismo presidente, al despedir a Mario Rosa, después de despedirlo, dice que le tiene pero una tremenda gratitud y hay admiración y todo lo demás. Tú no despidas a una persona que admiras tanto y a la que le debes tanto. Entonces, digamos las cosas por su nombre. Carabineros llegó en un momento dado a una situación donde eventualmente las cosas que están pasando hoy día pudieron haberse hecho antes, pero se tienen que haber. ¿Y por qué? Porque en gran medida Carabineros le ha hecho, en primer lugar, un daño profundo a su propia institución. Absolutamente. En imagen y en recursos. Sí, estoy plenamente de acuerdo con eso. Sí, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo con que Carabineros también ha contribuido notablemente al deterioro de su imagen, eso de todas maneras. O sea, algunos de los casos que tú nombraste antes, sí, lo que pasó ayer y otras cosas más, han contribuido de todas maneras al deterioro de su imagen, pero en el fondo yo no, acá también un poco agregando algo a eso, porque estoy de acuerdo, me parece que acá lo relevante no es si es Carabineros, si se llama o no Carabineros, si se, en el fondo, y tampoco puedo hacer cargo yo de lo que ha hecho la gente más cercana a mi sector o las decisiones que toma el presidente, ¿cierto? Pero sí creo que es importante seguir mirando ambas caras de la medalla, porque esa función que cumple la policía va a tener que seguir existiendo. Si se llama de una forma u otra, digamos, si está el general A o el general B, me parece que es una cuestión secundaria, y es evidente que hay cosas importantes de las que hace este cargo, y hay cosas que son parte también de nuestra crisis social y política. O sea, la manera en que se administran los fondos públicos, la manera en que se administra el orden y la autoridad. Hay un montón de cosas que son debates mucho más complejos. Pero retomando un poco lo que decía antes, yo me pasa que veo que cuando hablo de una postura cómoda, no me refiero a que los temas sean fáciles o a que la experiencia de cada uno personalmente haya podido tener con respecto a los temas sea más o menos cercana, digamos, sino que me refiero a que políticamente siempre es mucho más fácil, en un contexto como este sobre todo, la crítica en la que podemos estar todos de acuerdo, pero en el fondo ahora hace falta el paso siguiente, y el paso siguiente implica de todas maneras también comprometerse con que Carabineros, o como se llame, ¿cierto?, pero hoy día es lo que tenemos, ¿cierto?, pueda también cumplir con su labor. Y yo creo que la clase política en el último tiempo, y sobre todo el mundo más ligado a la izquierda, le ha hecho la tarea más difícil a Carabineros, porque cuando se llama la desobediencia, cuando se conmemora días violentos como el 18 de octubre, estoy hablando del 18, derecho a manifestarse, el derecho humano, de octubre, cuando se llama y se encara públicamente Carabineros, como han hecho algunos parlamentarios del Partido Comunista del Frente Amplio, en la calle, digamos, por el hecho de ser, digamos, por el hecho de lo que representan, también me parece que no se contribuye a eso, digamos. O sea, una cosa es la crítica, que puede ser legítima, otra y que tiene muchos legítimos, digamos. Una cosa es querer hacerse cargo de los problemas de fondo. Una cosa es, ¿cierto?, en cada uno de los casos en que haya habido exceso, pedir justicia y reparación, y todo eso está muy bien, y para eso, digamos, tenemos una institucionalidad también que se tiene que hacer cargo, pero en el fondo otra cosa
es no permitir también que exista orden, paz y justicia, porque también, y hay que ser justo, hay miles de funcionarios de Carabineros que salen todos los días a hacer su pega, que lo hacen bien, que lo hacen de manera correcta, y que sí protegen a la ciudadanía y cumplen con su pega. Y a uno realmente le toca la pega hoy día ingrata de decirlo, pero es verdad, ¿cierto? Y algunos de ellos también, muchos de ellos pagaron con sus vidas, pagaron con sus con graves consecuencias personales la pega que hacen de buena fe. Entonces, hagamos cargo del problema, pero también mostremos ambas caras de la medalla para que la discusión funcione y para que reformemos el fondo de la fuerza pública y Carabineros como corresponde. Eso es lo que yo quería decir, simplemente. Sí. Creo que con Emilia estamos de acuerdo en este punto. A mí me pasa que yo estoy de acuerdo con que hay que dejar que funcione la institución cuando se arregle, pero no estoy de acuerdo con guardar silencio con las situaciones terribles que estamos viendo. Es que a mí por eso me llama la atención que hables, por ejemplo, de dos caras de la moneda, porque si nos vamos a la definición de derechos humanos, son delitos cometidos por agentes del Estado, y aquí solamente hay un lado que es un agente del Estado. Yo no digo que aquí todo esté bien, que Carabineros... Disculpa, los lo digan, hay muchos casos. Yo te dejé terminar. Pero aquí, cuando tú me dices que los sectores políticos no pueden interpelar a Carabineros por las violaciones de derechos humanos, me parece que es caer en la lógica de dejar funcionar las instituciones por dejarlas funcionar. Y aquí yo creo que, y ya voy a hablar como una cuestión emocional, pero es que no te conmueve las imágenes de ayer, no te conmueve la idea de que hayan entrado a balear a niños. Claramente hay un problema, claramente hay Carabineros que hacen bien su pega, pero aquí claramente tenemos un problema mayúsculo. Y yo creo que ese es el piso mínimo para dar esta discusión, que asumamos que hay un problema mayúsculo, que no hay dos caras de la moneda en igualdad de condiciones, que sin duda puede haber violencia en una manifestación, y eso está mal y ya lo hemos discutido, pero no es lo mismo hablar de violación a derechos humanos por parte de agentes del Estado, porque la definición de los derechos humanos es esa, no es un delito entre particulares, es proteger a la ciudadanía de los agentes del Estado. Los derechos humanos también pueden ser violados entre particulares, en todo caso. Sí, pero tú sabes a lo que me refiero, y tú sabes que a eso es a lo que van los tú sabes también a lo que me refiero yo no me refiero a que no se pueda criticar. No, pero déjame. Lo que yo me refiero es que cuando tú... el que nos salta es Paco, cuando tú simbólicamente representas eso en canal... Sí, pero no me puedes comparar eso con baleos a niños. No me lo puedes comparar. O es que la paca no es compañera, y todas esas cosas sí afectan. ¿Pero a ti te parece que es lo mismo que baleen a niños en el Sename? Te lo pregunto así. ¿Te parece comparable? Obviamente que no, pero háganse cargo también de lo que han hecho y el discurso que han tenido. Nos hacemos absolutamente cargo, yo me hago absolutamente cargo. Bueno, pues entonces no es coherente con lo que está diciendo. Y vemos el debate de fondo para refundar Carabineros y eso. Bueno. Oye, tenemos que desgraciadamente terminar. Le agradezco a Emilia y también a Felipe. Cuídense. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Fernando. Muy bien, chao, Emilia, chao, Fernando. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.